Buenas noches a todos. Ayer no dijimos lo más importante de mi currículum, es que tengo 7 hijos. Ese es el currículum, todo lo demás, si uno es doctor o no es doctor, sirve para poco. Dejaremos todo aquí, todos los títulos, ¿no? Yo le he puesto este título a la charla, que es un título muy fuerte, si os dais cuenta, ¿no? Yo hablo de mentira. Y lo he puesto adrede, porque es una mentira. Hoy vamos a hablar de la ideología de género. Yo he tenido tentaciones, porque depende del público, uso un lenguaje u otro, ¿no? Si estuviera en la universidad no le hubiera puesto este título, obviamente, ¿no? Hubiera hablado de desmontar los estudios de género, no las 5 mentiras o 6 mentiras de la ideología de género. Porque ya decir que es una ideología te obliga a discutir mucho. Pero como yo estoy en territorio amigo, porque todos creo que sois cristianos, o por lo menos si no lo sois, tenéis una inquietud, o si no lo somos, estamos en camino, ¿verdad? Porque luego yo os diré por qué es una ideología. Porque es una ideología. Y luego os diré por qué le llamo mentira. Porque, fijaos que son 5 mentiras, pero esto da igual. Pueden ser 7, pueden ser 6 o puede ser una, porque en realidad es una mentira, ¿no? La ideología de género habla de una mentira. ¿Y qué es una mentira? ¿Qué es mentir? ¿Mentir qué es? No sé si alguna vez lo habéis pensado, ¿no? A nivel filosófico es muy fácil definirlo. La mentira es aquel enunciado que no se adecúa a la realidad. Eso es una mentira. De tal modo que si yo os digo ahora que estamos en el Polo Norte, entenderéis que eso es una mentira, porque el enunciado "estamos en el Polo Norte" no responde a una realidad. Yo salgo a la calle y lo que veo no es el Polo Norte. Por tanto, es una mentira. Cuando un hijo nos dice una mentira, nos dice, papá, no he sido yo el que ha roto no sé qué cosa. Se ha roto solo, pero voy a la cocina y veo un vaso roto. El vaso lo ha tenido que romper alguien. Por tanto, es una mentira, porque si solo estaba él en la cocina, pues alguien lo ha roto. Y ha sido Pablito, que normalmente los Pablos son los que rompen las cosas. Al menos en mi casa así fue. Claro, la mentira que yo os estoy diciendo ahora es una mentira, digamos, de enunciado. Pero como todo en la vida, tiene que tener un padre. Las mentiras tienen un padre. Dice por ahí mi pueblo, se decía, las mentiras tienen las patas muy cortas. Y eso es así porque la mentira no tiene patas. La mentira repta, como los reptiles. La mentira tiene un padre que es el demonio, Satanás. Ese es el padre de la mentira. Y dice mentiras porque no sabe hacer otra cosa. Os suena San Juan, no sabe hacer otra cosa que mentir. Sin embargo, frente a esta ideología, frente a estas mentiras, hay una verdad. Y de esa verdad, que hay un padre de la verdad, se derivan otras verdades. Si antes hemos dicho que no se adecuaba, la verdad es la adecuación del enunciado que hago a lo que estoy viendo. Tan sencillo como que aquí ahora hay un montón de personas, hermanos del camino o feligreses de la parroquia de, ¿cómo se llamaba esta parroquia? San Antonio de Padua, perdonad. Y esta es la verdad. Y como digo, esa verdad tiene un padre. Pero ¿cuál es la verdad de la antropología que nosotros tenemos? Porque yo os voy a presentar aquí, de un modo muy breve, entenderéis que no se puede decir todo, de un modo muy breve, una antropología falsa, una antropología mentirosa. Porque esta antropología que tenéis aquí, porque hay una antropología debajo, esta gente no es tonta. Una antropología es una visión del hombre con un montón de enunciados. El hombre es un cuerpo, es un alma, es espíritu, tiene una familia, ¿no? Hay una visión antropológica. La ideología de género tiene una visión antropológica. En el cristianismo tenemos una visión antropológica. Cada uno tiene su visión antropológica. La visión antropológica nuestra está aquí. Y de hecho está aquí en un versículo solo. Nuestra antropología, la antropología del cristianismo, tiene un versículo. Fijaos si es simple. Y dice así: creó Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra lo creó. He de confesar que la traducción española es bastante, deja mucho que desear, porque en realidad lo que dice es varón y hembra lo creó. Yo
Lo que dice aquí es macho y hembra los creó, en plural. Pero Dios no creó en plural. Dios crea al Adán, crea al hombre. Y el hombre no es mujer, hombre, mujer. Cuando hablamos de Adán, hablamos de la humanidad. Por tanto, podríamos decir que Dios crea la humanidad. Y crea la humanidad en sus dos versiones. No hay más versiones que esas. O es hombre o es mujer. La humanidad o es hombre o es mujer. Y eso es un dato revelado. Pero es un dato revelado que tiene una evidencia científica. Porque yo aquí en este momento estoy evidenciando que aquí tengo delante hombres y mujeres. De hecho, podría decir que tengo ahora delante hombres y mujeres. Tan sencillo como esto es una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Os parece un dato científico? Sin embargo, estos datos científicos se están ocultando a través de velos de mentira, a través de velos de mucha estupidez y a través de velos de poca evidencia científica. Poca es decir mucho. Ninguna evidencia científica. Hay un estudio, que si queréis luego yo os lo paso, de todos modos esta charla la publicaré en un canal que tengo en YouTube y ahí en la descripción subiré este documento, que es el único documento científico que tira por tierra todas las tesis de género, todas. Está publicado en una revista que se llama New Atlantis en Estados Unidos y fue prohibido, radicalmente prohibido, que se enseñara en ninguna universidad en Europa. Entonces, bueno, pues ahí están los datos científicos, pero no nos dejan acceder a ellos. Pero debajo de esa verdad hay ahora otra verdad que dice, el hombre nos invita el Señor en los Efesios y dice, revestiros del hombre nuevo, creados según Dios, atención, en la justicia y santidad de la verdad. A mí me parece que ese versículo es de una potencia extraordinaria. Dios nos ha creado en la santidad de la verdad. Por tanto, no se puede ser santo si uno no es verdadero, no vive en la verdad. Necesitáis conocer muy bien las mentiras de la ideología de género si uno quiere ser cristiano, porque si no empieza a hablar de todo y no sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Todo el mundo habla de género, la palabra género ya se ha quedado sustituida, manida, etc. Ahora hablaremos paso a paso. Por tanto, lo que yo voy a decir aquí esta tarde, esta noche, son 5 puntos muy sencillitos, si es que hay algo de sencillo en el género, porque en el género es todo muy confuso, y ahora veréis por qué. Porque los autores y protagonistas del género quieren confundir, porque son los hijos del padre de la mentira, que tienen un único objetivo, confundir. Si confunden, vencen. Empezamos ya la charla. En este galimatías que tenemos delante todos, en este galimatías, no sé si se entiende esa palabra aquí, ¿no? Que es un totum revolutum. Hay tantas palabras que han entrado en nuestros hogares a través de la televisión, de los más media, de las redes sociales, tantas que uno no alcanza a entender muy bien. Yo voy a hacer un resumen, porque hay más de 90 tipos de género, según la Asociación Internacional de Género, más de 90 tipos de género. Si empiezo aquí a enunciarlos todos, no acabamos. Yo he hecho aquí un resumen que me parece lo más sencillo posible. Aquí tenéis el famoso acrónimo LGBTQ+, o más. Ya sabéis cómo son, ¿no? Es la L de lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer, más. Ahí ya os habéis perdido. Ya a partir del queer, aquí ya, ¿verdad? Aquí os perdéis. Con el queer ya os perdéis. Pues no te digo si encima ya hablaremos de los géneros binarios, no binarios, transgénero binario, cisgénero, etcétera, etcétera. O sea que agarraos bien a la silla que vienen curvas, a ver si de aquí salimos con alguna idea clara. Porque mi intención es limpiar la casa para que una vez que esté limpia sepáis dónde está la mentira, porque si no, esta charla no tiene ningún sentido, ¿verdad? Bien, pero antes de llegar a la revolución queer, que es donde estamos viviendo en este momento, hace falta hacer una pequeña historia de dónde hemos venido, de dónde venimos. No preocuparos, que voy a ser muy breve. Porque, efectivamente, desgraciadamente en España, estos temas no se pueden hablar con naturalidad, ¿no? No se pueden hablar con mesura. Bien,
vamos allá. Entonces, todo esto viene del feminismo radical. Y hablo del feminismo radical, no estoy hablando, atención, del feminismo. El feminismo es una cosa fantástica, que durante 2 siglos ha luchado moderadamente y santamente porque la mujer tuviera el lugar que alguien le robó en algún momento de la historia. Y esto hay que decirlo a fuerte voz. Por tanto, el feminismo fue una inspiración de Dios. Hablo del feminismo, el normal. Primeras feministas, todas, fueron inglesas católicas. Y muy pías, por cierto. Pero claro, como todo se ha desdibujado, todo se ha confundido, parece que el feminismo lo han inventado no sé quién. No, no. El feminismo, como todo, ha salido de la Iglesia. Estas mujeres han defendido el puesto de la mujer en la sociedad, han defendido el puesto de la mujer en el trabajo. ¿Cómo es que una mujer gana menos que un hombre? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo es que una mujer, por el mero hecho de ser mujer, se queda embarazada y la echan del trabajo? ¿Pero de qué estamos hablando? Esto no puede ser en una sociedad democrática, sana, del primer mundo. Afortunadamente, espero que en nuestras sociedades ya no esté pasando. Pero, atención, porque apareció el segundo feminismo. Este que os he hablado es el primero. Apareció el segundo feminismo y ahí en ese segundo feminismo ya estaba la cosa un poquito más tensa. ¿Por qué? Porque el comunismo había asumido todas las tesis del feminismo y las había relanzado a la lucha de clases. De tal modo que Marx y Engels, 2 filósofos que no os interesan nada, pero 2 señores, en el manifiesto comunista lo que vienen a decir es, atención, la lucha de clases tenemos que pasarlas del capital a la familia. ¿Y qué han hecho? Han convertido el amo y el esclavo en el hombre y la mujer, de tal modo que la lucha frente al capitalista, pérfido capitalista, que me roba la plusvalía que es mía, ahora la paso a la familia, de tal modo que la mujer debe odiar al hombre y el hombre tiene que imponer su autoridad a la mujer. Y se mete la lucha de clases en la familia. Esto se entiende fácil, pero esto es un veneno espantoso que ocurrió a mediados del siglo XIX. Y tenemos ahí ya el segundo feminismo, de tal modo que las mujeres empezaron a decir, oiga, pues es verdad, no solo quiero los puestos que me corresponden, ahora quiero los puestos del hombre y quiero derrocar al hombre. Y empieza la segunda revolución, que llega hasta 1968 con Simone de Beauvoir. Estoy haciendo un resumen, me perdonáis, si aquí hay alguno que entiende de esto, que me perdone, pero es que tengo que correr, si no, no llego. En 1968 aparece Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es esposa, no, concubina de Sartre, amante de Sartre, y aparece ella con su famoso segundo sexo. Y dice, mujeres, cerrad vuestras vaginas y abrid vuestros puños. Esto es lo que dijo Simone de Beauvoir. ¿Qué quiere decir? Cuando la sexualidad se separa de la maternidad, la mujer entonces concibe que su sexualidad es ahora un medio de dominación al hombre. Y a partir de entonces comienza la tercera revolución sexual de la mujer y llegamos de lleno, ahora sí, en el feminismo radical. ¿Qué dice el feminismo radical? Dice que la imposición que ha sufrido la mujer de género durante siglos, o sea, el hecho de ser mujer, ha venido el modo de presentarse como mujer, la mujer en el trabajo, en la familia y en la sociedad, ha sido diseñado por las sociedades heteropatriarcales, o sea, hombres heterosexuales, el macho ibérico, ¿no? Hombres heterosexuales, el heteropatriarcado sería entre el macho ibérico y el señorito andaluz. Una cosa así a mitad de camino. Esto le encantaría a mis amigos de la izquierda más radical. Y bueno, yo creo que sería. Pero claro, eso es una lectura. Es una lectura. ¿Qué propugna, por tanto, el feminismo? Atención, el radical ahora, hablo exclusivamente del feminismo radical. ¿Qué propugna? Propugna la disolución o la eliminación del género. Porque el género impone un tipo de visión que no está nadie dispuesto a aceptar. De tal modo que ser mujer en esta visión es una
es el fruto de la aceptación de una dictadura de los hombres. La mujer no tiene por qué estar en su casa, absolutamente no. Es más, una verdadera mujer, dicen las ideólogas de género, nunca debe estar en su casa, nunca, por eso se habla de las tareas compartidas. Los niños tienen que estar en las guarderías y cuando llegan a casa tienen que tener tareas compartidas. Por eso es muy interesante todo esto, para tirar del hilo. Bien, del feminismo radical, que este es el logotipo, curioso logotipo, porque es el color preferido de la teoría queer y la teoría de género. O sea, atención. Con, efectivamente, el puño y la cruz invertida. Porque el feminismo radical y la teoría queer y la teoría de género, todas, quieren derrocar las dos grandes instituciones que han vertebrado la sociedad, que son el matrimonio y la familia. Dos instituciones católicas donde las haya. Por tanto, muy bien, por tanto, lo que está defendiendo el feminismo radical es la supresión o eliminación de la Iglesia católica. Y este es su único objetivo, no tiene más objetivos. Mentira número 1. La nueva arma que utiliza el feminismo radical es el marxismo cultural, pero compartido con el capitalismo occidental. No nos engañemos. La ideología de género es una ideología que comparte la izquierda y la derecha. Esto yo creo que hay que decirlo así de claro, porque como entremos en discusiones políticas, estamos perdidos. Yo aquí no voy a hablar de ideología política, pero voy a hablar de ideología de género, que es política, de la izquierda y de la derecha. Los ideólogos que han propugnado esta nueva asunción son todos españoles. Todos los políticos españoles, de izquierda y de derecha, aceptan las tesis básicas de la ideología de género. Y esto hay que dejarlo muy clarito, porque entonces empezamos en debates muy preocupantes. De quién sí y quién no. Atención. Bien, vamos a la mentira 2. Por tanto, la primera mentira es convencer a la mujer de que tiene que salir de su casa, cerrar sus piernas, digamos así, y empuñar el puño, ¿verdad? Mentira 2. Los famosos estudios de género. Y aquí me voy a parar un poquito. Porque los estudios de género, llamados así por los ideólogos de género, porque evidentemente ellos no aceptan que son ideólogos de género, ellos aceptan que son estudiosos. Los estudios de género han sido financiados a nivel internacional por la ONU, han comprado todas las mejores universidades del mundo, y digo bien, han comprado todas las universidades del mundo y han comenzado estudios de investigación en todas las universidades. Estudios de género, esto es, estudiemos cómo a lo largo de la historia las mujeres y los hombres han asumido papel de femenino y masculino y cómo han vertebrado la sociedad. Cómo se construye la sociedad, cómo se ha construido durante todos estos siglos con la categoría del femenino y el masculino. Estos son los estudios de género. Por tanto, atención, porque lo primero que vamos a decir es que no son estudios. Eso es falso. Es ideología, no son estudios. No son estudios de investigación donde tú te acercas a la verdad y quieres conocer la verdad. Y además es un campo interdisciplinario y aquí han empezado a ganar la batalla. Los ideólogos de género sabían una cosa, la palabra clave para conquistar el mundo era la transversalidad, lo que se llama en inglés mainstreaming, ¿no? La famosa agenda mainstreaming gender, que es que a partir de este momento yo estudio, veo y analizo la sociedad con unas gafas nuevas. Y este es el punto, según yo, más delicado de toda la teoría de género. Ellos han conseguido, nos han puesto a todos unas gafas que a partir de entonces nos hace ver la realidad completamente cambiada. Donde había hombres y mujeres y solo hombres y mujeres, ahora hay géneros. Y ya nadie habla de sexo, todo el mundo habla de género. Luego diré de dónde viene, que os aseguro que os sorprenderá de dónde viene todo esto, porque todo esto ha sido orquestado y estudiado al pie de la letra y no se ha dejado ni una coma se ha dejado libre de interpretación.
Por tanto, la perspectiva de género, el mainstreaming gender, es la imposición que empezó en Pekín. Yo no sé si os acordáis, en las convivencias, Carmen hizo una catequesis fantástica, porque Carmen, como buena profeta, vio en el famoso congreso de Pekín, ya vio, no sé, hablamos de hace... 95. Pues en el 95, o sea, un montón de años. Y ya ella, de alguna forma, nos habló en las catequesis de atención, que nos están cambiando el agua. ¿Os acordáis? Pues ahora yo digo, desgraciadamente, atención, ya nos hemos ahogado. Ya nos han cambiado el agua. Ahora ya nadie cambia agua, ya está cambiada. Por tanto, atención, porque tantas veces no vemos como el camino neocatecumenal ha sido una palabra profética para la Iglesia y una palabra profética para el mundo. Por eso es para nosotros no es muy importante el camino neocatecumenal, no tanto porque ha salvado nuestras vidas, sino porque quiere salvar a la humanidad. Esta es la misión del camino neocatecumenal. Por eso, atención, respetad y querer a vuestros catequistas, defended vuestra comunidad, defendeos vosotros, unos a otros, mutuamente, ayudaros en las comunidades, sed fieles, quereos, no os habléis como habla el mundo, como habla la gente, construyamos un nuevo pueblo nosotros, recuperemos, quitemos estas gafas, porque desgraciadamente también entre nosotros estamos de alguna forma con esas gafas puestas. Pues ayudémonos a quitar estas gafas porque nos hacen mal, porque estas gafas son fruto del demonio. De tal modo que cuando yo me pongo las gafas ya no veo hombres y mujeres, ahora veo géneros, veo lucha de géneros y veo identidades falsas. Vamos allá a explicar todo esto, no preocuparos. Bien, por tanto, la perspectiva de género afirma que el género es una construcción social. Mirad, entended esto que va a ser muy fácil. Hasta ahora en español, yo estoy seguro que en catalán también, pero en español se hablaba de sexo, hombre, mujer, varón, mujer, lo poníamos en el DNI, ¿verdad? Y el género era masculino, femenino y neutro, pero estaba referido solo a categorías gramaticales. Si hay aquí algún profesor de literatura, de lengua, es que se cae de su peso esto. Género masculino lo hacíamos en los análisis sintácticos, cuando yo estaba en el instituto al menos, ¿no? Por tanto, el género era una categoría gramatical que, por supuesto, no tenía nada que ver con la vida, absolutamente nada que ver. Pero en inglés, desgraciadamente, no es así. En inglés no tenían la palabra. No tenían la palabra. ¿Qué hicieron? Y ahora os explicaré quién fue. Sustituyeron el sexo por el género, de tal modo que el género, eliminaron el sexo, directamente lo eliminaron, y a partir de eso que os hablaré ahora, sustituyeron el género, de tal modo que ahora yo te debo preguntar cuál es tu género, no cuál es tu sexo. Pero en español es absolutamente inapropiado. No puedo preguntarte cuál es tu género porque tú no estás en una oración sintáctica para analizarte. Tan sencillo como eso. Artículo la, género femenino. Pero no te puedo preguntar qué género tienes tú. ¿Cómo qué género tienes tú? ¿Qué sexo quieres decir? Esto en español se ve claro, imagino que en catalán lo tenéis perfecta y meridianamente claro. En italiano también, pero en inglés desgraciadamente no ha sido así. Bien. Porque ellos, en los estudios de género, afirman lo siguiente: debemos eliminar la imposición dictatorial del heteropatriarcado. Los hombres no tienen que dominar nuestras sociedades. Y han cobrado miles de millones de euros en todas las universidades del mundo para llegar a una conclusión, y es que la mujer debe ostentar todos los roles sociales del hombre, igual que el hombre. ¿Y eso a vosotros os parece mal? ¿A vosotros os parece mal que las mujeres sean catedráticas en las universidades? ¿Os parece mal que que conduzcan autobuses? ¿Os parece mal? ¿A quién le parece mal esto? Solo a 4 estúpidos, digo yo. Porque las personas normales queremos que las mujeres ostenten todos los puestos. Faltaría más. Somos padres todos de familia que tenemos hijas. Pero, ¿qué ha ocurrido? Los ideólogos de género han arremetido solo contra Occidente. Todos los estudios de género se han hecho en Occidente, todas las manifestaciones se han hecho en los países, en estos países nuestros. Esto es, se han hecho en los países donde no hace falta
estos estudios de género, porque yo os presento aquí a las 10 mujeres más poderosas de España. Aquí las tenéis. Mujeres todas. Ahí las tenéis. Son mujeres que ostentan hoy los mejores puestos a todos los niveles. Ahí hay empresarias, militares, y no los, quiero decir, he puesto las caras por si alguno reconoce. Estamos hablando de mujeres. Todas. Esto es, ¿que puede haber un estúpido que diga que la mujer tiene que cobrar menos? Bueno, sí, tontos ha habido siempre. Pero eso es así. Pero que uno desde la legislación pueda defender esto es tan absurdo que nadie puede decir ni media palabra en países como los nuestros. Pero vayamos a otros países, mis queridos hermanos. Vamos a ver la verdad de las cosas, ¿no? En estos países quizás es donde hace falta una imposición para destruir el heteropatriarcado. Y vamos a los datos. Desgraciadamente, no sé si lo veis desde el fondo, estos son datos, los últimos datos que tenemos de la llamada brecha de género, son los últimos, recién salidos del horno. Mirad qué dato más curioso. Islandia, los verdes son los que superan el 75, o sea, los que le da esta organización mundial va puntuando, ¿no? Donde hay menos brecha de género, va puntuando del 0 al 10. Todos los verdes tienen más de 7,5, de puntuación 7,5, o sea, notable. Quiere decir que su brecha de género apenas existe. Eso es lo que quiero decir, tan sencillo como eso. Mirad Islandia. Islandia tiene un 9 en cuanto a la brecha de género. Esto es, en Islandia no hay ningún problema de género. Cero problema. Pero es que, si tú te vas a España, en España tenemos un 8 y pico. En Francia hay ya casi un 9 también. En Italia, que está un poquito por debajo, está en un 7,5. En Estados Unidos ni te cuento. En Estados Unidos está cerca ya del 9 también. Entonces yo os pregunto, ¿la brecha de género dónde está? Estos son datos, repito, del orden mundial, no son datos católicos ni gente así, no. Y ahora vamos un momentito a los datos por debajo, los que suspenden. Los que suspenden en brecha de género son todos estos países que estáis viendo en rojo, que cada uno saque sus conclusiones. Porque son todos o la mayoría musulmanes. Pero esto no lo digo yo, estos están aquí los datos, podéis verlos y ahí están. Por tanto, ¿Dónde hace falta implementar políticas de igualdad? ¿Dónde? En los países donde no se implementa. ¿Nos llama la atención el dato? Llama la atención porque mucha igualdad de género. En España ostentamos el primer ministerio de género de la historia de la política en el mundo. No existe otro, nada más que nosotros, que somos muy especiales, como sabéis. Y tenemos una altísima puntuación. Aquí hace falta la igualdad de género. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? Curiosamente, donde no hay brecha de género es donde más se ha apostado por la brecha de género. ¿Por qué? Yo voy dejando los porqués y luego sacaremos conclusiones. Vamos despacito. No seré muy largo, no preocuparos. Vamos allá. Por tanto, tenemos que decir ya tenemos que decir que no son estudios de género. No son. Son mera ideología de género. ¿Y qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de verdades que falsean la realidad y además, ideas, sí, a modo de verdades, y además se aceptan como verdades sin cuestionamiento. De tal modo que yo te digo ahora que soy negro y si vivimos dentro de la ideología, tú debes aceptar que soy negro y no se te ocurre preguntar, oiga, pero parece que yo lo veo usted no muy negro. No, tú aceptas lo que digo. Esto es ideología. La ideología es aceptar las ideas sin ningún tipo de cribado de verdad. Esto en filosofía, por ejemplo, es uno de los grandes problemas en filosofía, porque la filosofía siempre ha estado libre de ideología, siempre. Pues ahora los ideólogos de género, que son todos filósofos y filósofas, sobre todo filósofas, han hecho de lo que era una verdad todo un conjunto de verdades que ya nadie cuestiona, pero habrá que cuestionarlo. Y para eso estoy yo aquí, digamos, estamos aquí un poquito para que os cuestionéis. O sea, ¿cómo es posible que todo esto se esté dando? Bien, ideología y ahora género. Nos falta la palabra género. Hemos dicho ya que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Si el género gramatical, ¿cómo
es que hemos aceptado semejante estupidez. ¿Cómo hemos aceptado que el género se refiere a la aceptación o no de una identidad del sexo asignado al nacer? ¿Cómo es posible? ¿Por qué hemos llegado aquí? Vamos a ver entonces si es ideología o no. Yo os he dicho lo siguiente, yo voy a hacer una demostración ahora, en 10 minutos. Si vosotros no estáis de acuerdo con esta demostración, entonces ganáis vosotros, no es una ideología. ¿Vale? Vamos allá, a ver si hay evidencia científica. ¿De dónde viene la palabra género impuesta en este punto? Bien, hay un señor que se llama John Money, imagino que los que os dedicáis a esto lo conocéis muy bien, este es un ideólogo tela, Este tenía una clínica donde él tenía un sueño, que era reasignación de sexo. Él pensaba que el género eran roles, por tanto yo puedo construir una sociedad donde las personas nunca más se llamen hombres y mujeres, porque el género es una construcción, es lo que yo quiero hacer de ti a lo largo de tu vida o de lo que sea. Pero atención, a ver qué ocurre. Este hombre, muerto ya, crea el concepto estrella de identidad de género. Lo ha creado el señor este. ¿De acuerdo? La palabra género, gender, como digo, los hombres actúan como hombres y las mujeres actúan como mujeres. Y siempre hasta ese momento, cuando un hombre nacía, tenía pene, el papá le decía, he tenido un hijo, llamaba al amigo, he tenido un hijo. Y a partir de ese momento lo cuidaban y lo criaban como un hijo varón. En algunas culturas lo vestían de azul, en otras no, porque los colores son absurdamente aleatorios. En Japón, por ejemplo, el color masculino no es el azul, ni el rosa al femenino. Eso no tiene absolutamente nada que ver, pero sí se le asignaba unos roles, de tal modo que el padre se iba a ver el fútbol con el hijo varón. Y además se iba a limpiar el coche con el hijo varón. Digo, estoy poniendo tonterías, porque pueden ser ejemplos de uno o de otro, que eso da igual. Pero lo que dice este hombre es que todo eso ha sido impuesto por la educación. Entonces él dice lo siguiente, ¿por qué no cogemos un ser que nosotros a través de la educación le demos un tipo de identidad de género diferente a su sexo asignado al nacer? Pero claro, era muy difícil conseguir una cobaya. Había que conseguir una cobaya. Y se le aparece, en mi tierra se dice se le aparece la Virgen. O sea, en el sentido de que se le aparecen todas las condiciones. He aquí que aparecen los famosos gemelos Bruce y Brian. No sé si conocéis la historia, yo la voy a resolver. ¿No la conocéis? ¿Os dais cuenta que no la conocéis? Cuando esta es la base de la ideología de género. ¿Por qué no la conocéis? Porque no interesa que la conozcáis. Porque esto es la verdad. Esto está en anales científicos. Yo os he dicho que iba ahí, ¿no? Bien, vamos allá. Hay una señora, esta pobre mujer verdaderamente, la familia Reimer, era una familia de Estados Unidos, normal y corriente como todas las familias. Tienen 2 hijos. Aquí tenemos al Bruce, este es Bruce y este es Brian. 2 gemelos, varones, gemelos, XY, por si alguno tiene duda de lo que significa gemelo varón, XY. Pero los 2 nacen y al poco tiempo se descubre que tenían dificultad para hacer pipí, graves dificultades para hacer pipí, porque tenían una fimosis muy cerrada, digamos así. Van al médico y descubren que hay un señor en Canadá que estaba haciendo una operación de fimosis con bisturí eléctrico. Claro, estamos hablando de los años 50 o por ahí, ¿no? Hoy se hacen operaciones de fimosis a miles y no hay ningún problema, pero en ese momento había unos poquitos. En la clínica donde estaba este señor, el señor que hemos dicho antes, el John Money, es que yo no quiero ni nombrarlo, la verdad. El Money estaba en esa clínica y van los padres, los pobres padres, ya tienen la cobaya que esperaba. ¿Por qué? Porque el pobrecito niño Bruce, a los 7 meses, lo someten a una intervención quirúrgica con bisturí eléctrico, con la desgracia de que le arruinan el pene. Pero continúa el tiempo. A los 17 meses, claro, como le arruinan el pene a la pobre criatura,
a Brian, ¿qué se le ocurre al Maney? Le dice a los padres, oiga, que como yo tengo unos estudios de género muy interesantes, vamos a hacer lo siguiente. Y cambiemos el género de vuestro hijo y a partir de ahora ya no se llamará más Brian, sino que se llamará Brenda. Y la cambiamos el género. Le cambiamos el género de tal modo que a la niña no la tocaron, Brenda no la tocaron, no la operaron. En este momento la niña todavía no está, simplemente se le hizo el cambio de género. ¿Os dais cuenta? Ya Maney ha entendido que si tú eres capaz de cambiar el género, esto es, tratémosla como una niña, y dentro de un tiempo veremos el resultado, porque resulta que su hermano es varón, tiene la cobaya perfecta. Son los dos XY, pero si yo soy capaz de modificar el género con la educación, a ver qué ocurre. ¿Qué ocurrió? Pues cuando Brenda alcanzó los 13 años, bueno, por supuesto, después la hormonaron, después se operó, o sea, por resumir, porque es una historia tan dramática, luego si queréis hacéis una búsqueda en internet. La pobre Brenda al final queda operada con todo, le pusieron los bloqueadores, todo. Pero a los 13 años, la pobre niña, esto es Brian, es que tengo que decir la niña para que sepamos de qué hablamos, pero estoy hablando de Brian, no de Brenda, porque Brenda no existe. La pobre Brenda, digamos, Bruce, ¿sí? Bruce, ¿qué estoy diciendo? Brian es el otro, Brian es el chico, el que no, perdonad, el Bruce empieza a tener sentimientos suicidas con 13 años, pero, claro, los padres preocupadísimos van a Canadá, lo visitan, y este hombre que dice que no, que es porque hay una incomprensión y una discriminación de género, y empieza la palabra famosa, discriminación de género. Esto es, el sufrimiento de Bruce no era por lo que le había hecho este señor de dudosa moralidad. ¿Qué pasó? Bien, semanas después, Brenda se dio cuenta que él quería ser un chico, pero nadie le había dicho nada, porque Maney había prohibido a los padres que dijera la verdad a los hijos. Prohibido, de tal modo que cuando la niña se da cuenta, porque la madre, después de tanto sufrimiento, él no quería ir absolutamente más a ver a John Maney, etcétera, etcétera. Cuando el pobre se da cuenta, entonces, ¿cómo acaba toda esta historia? Él, el chico, se reasigna de género se da cuenta que es un chico, porque durante tantos años a él le gustaban las chicas, durante tantos años. Le gustaban las chicas porque era un chico. Era tal la locura que tenía en su corazón esa pobre criatura, que al final, cuando descubre todo esto, tiene varios intentos de suicidio, primero se reasigna de nuevo con un pene, claro, aquello podéis imaginar cómo acabó, ¿no? Se casa porque quiere reconstruir su vida, porque se da cuenta que es que le gustan las mujeres y se enamora de una mujer porque era un hombre. Siempre lo fue, a pesar de los 12 o 13 años de estudios de género del señor Maney, que según los ideólogos de género, si tú educas a una persona con otro género, al final acepta el género. Aquí tenemos la verdad de las cosas. Pero si queréis, mis queridos hermanos, la verdad total de todo, es que aquí no acaba todo. Este pobre chico es tal la amargura de que le había engañado todo el mundo, de que ese John Maney no podía ni verlo. Dijo una cosa, que no me vuelva a poner las manos encima esa bestia. Eso le dijo a John Maney la criatura, a saber lo que ocurriría en esas consultas, que eso evidentemente no está en los anales científicos porque eso lo sabe quien lo hace. Y al final, ¿cómo acaba esta historia? El chico se quita la vida, se suicida, con una sobredosis de pastillas, de barbitúricos. El hermano comienza un proceso terrorífico de sufrimiento, de depresión y de amargura, y poco tiempo después se pega un tiro aquí y se quita la vida. Y después los padres, ¿no? La madre me parece que también se quita la vida, pero ese dato no lo tengo ahora, que son muchos datos. Los datos que os he dicho hasta ahora, esta es la verdad. Esta es la verdad, mis queridos amigos, del famoso John Maney. Esta es la verdad de la ideología de género. Cuando tú vas a las revistas científicas de cambio de género, ¿sabéis quién nombran como el gurú de este éxito rotundo científico? A John Maney. Pero a día de hoy, por favor, ir a los estudios científicos. Aparece el éxito incontrovertido de John Maney, ha hecho posible el cambio de... ¿Pero qué éxito?
Si se ha cobrado la vida al menos de 2 pobres criaturas inocentes. Ha destruido una vida para siempre. Pero ¿dónde está aquí la verdad científica? ¿No os dais cuenta que él, su idea, impone a la realidad, hace violencia a la realidad de ese niño? Y tú me dices a mí que eso es la verdad. La segunda mentira, que se cobró la vida de personas inocentes. Este es el origen de la ideología de género. Porque a partir de entonces, John Money, ya a partir de en Estados Unidos, ya se quita el concepto de sex y ya no se usa más sex, ya se usa gender. De tal modo que ya no se usa nunca más en el ámbito anglosajón la palabra sexo. A partir de entonces todo es género, identidad de género y etcétera, etcétera. Pero vamos allá con un pasito más en la tercera mentira. El asunto fundamental es que una vez que se ha conquistado el género, porque nuestros chicos en las escuelas ya solo hablan de género, vuestros hijos en las escuelas, ya nadie habla de sexo, a todo el mundo ya habla de género, identidad de género, transgénero, etc. Ya lo hablan en las escuelas. Esto empezó en una asignatura maldita que se llama Educación para la Ciudadanía en el año, hace 16 o 17 años, 2007, empezó con nuestro querido amigo Zapatero. Él ideó la famosa ideología y la quiso meter en los colegios. Ha sido el éxito más rotundo de la historia de la educación en Europa, Zapatero se otorga el éxito más rotundo de la historia. Ríete tú del éxito de la revolución de Montessori. Ríete tú. Se queda... O sea, esto es impresionante. Claro, cuando yo descubro, yo soy filósofo y me dedico a esto, ¿no? Cuando entonces era profesor de filosofía en un instituto. Cuando yo veo los primeros manuales que llegan a mi departamento de filosofía, cuando en mi departamento me llegan los primeros manuales, descubro que aquello que hay ahí no podía ser enseñado en las escuelas. Voy corriendo a mi mujer y le digo, pero Toñi, ¿es posible esto? Nos habían metido un gol porque la ley la cambian en agosto. En agosto cambiaron la ley. De tal modo que cuando los profesores empezamos el 1 de septiembre, ya teníamos los libros de textos todos en los departamentos. Digo en los departamentos de instituto, no sé muy bien cómo funcionan los colegios, Yo tenía así un montón una pila de libros, todos con la ideología de género. A partir de ese momento, Toño y yo empezamos una batalla legal, social y de todo tipo, y por supuesto objetamos. Hicimos la primera objeción de conciencia en España. Porque no podíamos aceptar que a nuestros hijos les enseñaran este tipo de sandeces. No podíamos aceptarlo. A partir de ahí empezamos un calvario, podéis imaginar, porque teníamos siempre la casa llena de prensa, vino en la televisión, el telediario de Telecinco, y empezaron a llamarnos los perros del Papa, así nos llamaron. Los Doberman del Papa nos llamaban, como si nosotros tuviéramos, como si a mí el Papa me pagara, en fin. La cuestión es que esta educación para la ciudadanía empieza a implementarse, pero ¿qué ocurre con la ciudadanía católica? La ciudadanía católica estaba dormida, nos pilló dormidos a todos. En 2 años pasó de la ESO a la primaria y hoy la tenemos desde infantil. Pero hay una verdad todavía más impresionante, que es el sentimiento. Porque la ideología de género tiene 2 verdades fundamentales, el género y el sentimiento. ¿Qué ocurre? Que hoy tenemos sujetos solo con sentimiento. A través de Hume, David Hume, un filósofo inglés, nos convenció a todos de que el sentimiento era el fundamento ontológico de la persona. Esto es, que yo me hago persona en tanto que soy capaz de tener emociones. Y yo soy el que dice si algo está bien, si me gusta, y si algo está mal, si no me gusta. Se llama sentimiento moral, emocionalismo moral. ¿De acuerdo? Se llama así, emotivismo moral. Quiere decir tan sencillo como que si yo veo algo que no me gusta, como no me gusta, eso es malo. Hoy que tenemos sujetos débiles, sujetos sentimentales y emotivos. Tenéis un montón de canales de YouTube, un montón donde personas transgénero están constantemente adoctrinando a vuestros hijos, a nuestros hijos, constantemente adoctrinándolos. Y llorando, y además son personas muy sentimentales, porque no me aceptan, porque no me dejan de aceptar, etcétera, etcétera. Todo eso es un juego emotivo. Porque yo aquí no diré ni una sola palabra en contra de una persona, nunca. Diremos palabras en contra de la ideología, pero nunca en contra de la persona. Aquí no hablamos de la persona.
Pero si estás en un error hay que sacarte del error, porque la emoción llega donde llega. La emoción llega hasta un límite. A partir de ese límite hay que hablar de los argumentos. ¿Cuál es el problema con la ideología de género? Que no admiten argumentación racional. ¿Por qué? Porque son sujetos emotivos, llenos de sentimiento. Donde hay sentimiento no hay argumentación. Tú no puedes emitir ningún tipo de argumentación en contra de esta ideología porque se te tacha como transfobo. Vamos allá, un paso más. Porque la visión antropológica que tiene el género es dualista. Yo tengo un cuerpo y tengo una psicología. De tal modo que yo puedo tener el cuerpo que yo quiera, pero mi psicología me dice cómo debo yo sentir eso que siento. En Estados Unidos hay un señor con 54 años, se separa de la mujer con 7 hijos, se separa de la mujer y dice que es una niña de 6 años y ha pedido la adopción a un matrimonio. Bien, se la han dado, Ha dejado a su mujer, ha dejado a sus 7 hijos y está siendo adoptada como una niña. Le han comprado una cuna con chupete. Continuamos con la mentira 3. Hay tantos géneros, por tanto, como sentimiento. ¿Cómo me siento yo? Así es mi género. Da igual lo que tú veas. Da igual que veas aquí un señor con barba, con que tiene una pinta más o menos de 54 años, etc. Da igual, Porque si yo te digo que hoy me siento lo que me sienta, eso es cómo tú me tienes que tratar. Por tanto, el género se convierte en la base de construcción social, pero la base de construcción social es el sentimiento. La base de la antropología que hoy tenemos es un hombre líquido, y el hombre líquido se cae por su peso. ¿Sabéis por qué el hombre es líquido? Porque el líquido se adapta a cualquier recipiente, y el hombre de hoy se adapta a cualquier recipiente. Nuestros jóvenes están tan terriblemente adoctrinados que yo mañana vengo con la estupidez más grande y la creerán en 3 o 4 días. Me abro un canal diciendo que me siento un alienígena con no sé cuánto y yo os aseguro que tengo miles de seguidores. Bien, continuamos. Por tanto, el objetivo de la ideología de género ya lo hemos dicho. No os engañéis, hermanos míos. El objetivo es eliminar el matrimonio y la familia. Ese es el objetivo. Porque si yo soy capaz de convencerte que tú no eres hombre o mujer, sino tu género, pues entonces la institución básica, nuclear, capilar de la sociedad, que es la familia, queda eliminada para siempre. Porque una familia es un hombre, una mujer que tienen relaciones sexuales y tienen hijos. Y esto es la base nuclear de la familia. Si eso lo cambiamos, entonces, y la familia queda tremendamente ya desdibujada. Son tantos tipos de familias, yo no voy a hablar ahora de las famosas leyes de familia españolas, que son absolutamente descollantes, cuando menos, porque hacen una confusión total. Si una familia es todo, entonces dejamos sin definir la familia. Pero esto es con un principio de lógica, digo yo, aunque hoy día... Bien, sin embargo, esta mentira primordial tiene una verdad enfrente. Yo os he leído el fragmento del Génesis. La visión antropológica del cristianismo de la sexualidad ha sido revelada. Dios ha creado al hombre y a la mujer para hacerse uno, como ayuda adecuada, para fundar una familia núcleo de la sociedad, para tener hijos, para procrear y dominar el mundo. Esta es una verdad revelada. Y es una verdad revelada como verdad natural. No estoy hablando que sea una verdad revelada en el sentido católico. No, es una verdad revelada en el sentido natural. Es fácil entender que las sociedades son caníbales si predican este género de estupidez. Una sociedad que elimina o pretende eliminar la diferencia es una sociedad caníbal, porque lo que hay debajo de la ideología de género es un deseo de eliminar la diferencia. El otro me da miedo, y como el otro me da miedo, tengo que eliminar esa diferencia. Se acabó esa diferencia. Sin embargo, en el cristianismo tenemos un cuerpo. En el cristianismo tenemos un cuerpo, y sabemos que yo soy mi cuerpo. Yo no tengo un cuerpo. Yo soy mi cuerpo. El que os está hablando tiene un cuerpo, pero es su cuerpo. Porque si yo digo tengo un cuerpo, entonces convierto el cuerpo en una mercancía que tengo yo, que puedo cambiar por capricho. Pero no, en el cristianismo no decimos
tengo un cuerpo, sino que soy mi cuerpo porque resucitaremos con este cuerpo. En un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, como sabéis, pero resucitaremos con este cuerpo. Luego yo no puedo decir que tengo un cuerpo que puedo modificar. Atención a esta verdad revelada. No puedo entrar, evidentemente entendéis que no puedo entrar, ¿eh? Son todo luces que os voy dando. Bien, vamos a la mentira 4, la famosa ley trans en España, que quiero aclarar algunas cuestiones de la ley trans, porque esta gente hace las cosas y las hace muy bien hechas, ¿eh? No penséis que la ley trans es una cosa ahí que está hecha rapidita, no, está hecha muy bien hecha. La ley trans lo que afirma, bueno, evidentemente es un adoctrinamiento absoluto, ¿no? La ley trans, ¿qué dice? Mirad. Vamos a poner un poquito los puntos sobre las IES. El primer punto de la ley trans que legisla es la libre determinación del género. Simplemente, afirma la ley, informando al registro civil de que yo soy hombre o mujer, o que yo soy lo que sea, simplemente por ese mero hecho, a mí me pueden dar ya mi petición, porque yo presento una disconformidad con mi sexo asignado. Y esto solo voy al registro y en menos de 2 horas a mí me han cambiado el DNI. Por tanto, ya no aparece género masculino o femenino, sino el que yo elija. El segundo punto habla de la despatologización de las personas trans. Ya no hace falta ni se necesita la hormonación ni examen de ningún tipo para pedir el cambio de género. Hasta ahora, hasta la ley trans, que se aprobó hace nada, tú necesitabas una hormonación primera y un informe psicológico. O sea, tú necesitabas llevar un informe médico que te estaban dando bloqueadores hormonales si estabas en la pubertad o que habías ya tomado los... etcétera. Y necesitabas también un informe psicológico, como diciendo que no había trastorno mental, Todo eso ya en la ley trans lo han eliminado de un plumazo, ya no existe. Cualquiera de nuestros hijos menor de 16 años puede ir al registro y cambiarse de género en menos de 2 horas, sin presentar nada. Atención a los menores deciden, del punto 3. A partir de los 16 años, los chicos pueden ir al registro solos. No hace falta que te informen. A ti, digo, como padre. Entre los 14 y los 16 necesitan un consentimiento de un representante legal, sea cual fuere. Sea cual fuere. Y entre los 12 y los 14 con autorización judicial. Pero me voy a parar en este punto que me parece de lo más peligroso. Porque estos no dan puntada sin hilo. O sea, un niño de 12 años va al colegio y dice, mi papá me trata como un chico, pero yo me siento una chica porque soy una chica. Por favor, póngase usted en contacto con mi papá. La profesora se pone en contacto con su papá, que es heteropatriarcal. Además, concierta una cita en el departamento con servicios sociales. Y a partir de ese momento, y por supuesto se escucha al niño, no al padre, se escucha al niño de 12 años. ¿Quién hay aquí con hijos de 12 años, más o menos? Bueno, pues si sabemos lo que es un niño de 12 años, ¿no? Pues es que los niños de 12 años son niños. No, pero se sienta ahí. Y si el niño dice que de todos modos él no está de acuerdo con esta tal, el propio colegio puede perfectamente pedir ya esta autorización. Y este niño con 12 años viene cambiado de género absolutamente. Esto es, en resumidas cuentas, a partir... Y si no están de acuerdo los padres, entonces empieza el proceso de judicialización, de la eliminación de la custodia, en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos directamente lo sacan de casa arguyendo otras funciones. Pero bueno, porque esto es España, esto es nuestro país. Entonces, en resumidas cuentas, los niños a partir de 12 años pueden decidir qué género tienen, pero no pueden subirse a un ascensor solos. Según la legislación española, los niños de 12 años tienen que ir acompañados de un adulto en un ascensor. El punto 4, atención, porque en el punto 4 se prohíbe expresamente las terapias de conversión. Expresamente. ¿Qué es la terapia de conversión? Lo voy a decir en una palabrita. Las personas con atracción hacia el mismo sexo, o sea, personas con atracción al mismo sexo, hasta hace no mucho podían, si ellos querían, adultos, cambiar esa orientación, podían solicitar una ayuda para cambiar la orientación, porque todo el mundo tiene derecho al cambio.
Esto es una tesis básica. Yo tengo derecho al cambio, ¿no? Yo quiero ser feliz, puedo cambiar. Bueno, pues si yo tengo una atracción hacia el mismo sexo, ¿por qué no puedo solicitar una ayuda de acompañamiento psicológico para cambiar esta atracción? Queda terminantemente prohibido. O sea, el Estado español se arroga el derecho de prohibir el cambio y la felicidad, si es que uno lo quiere, de la persona. Atención, porque a partir de este momento todas las terapias que toquen a personas transgénero, transexuales u homosexuales, tienen que estar libres completamente de la sospecha de conversión. Como haya un atisbo de terapia de conversión, van a la cárcel todo el equipo de la clínica que esté viéndolo. A la cárcel, y he dicho bien, aparte de multas de hasta 100.000 euros. Atención, que esto no es una broma, ¿eh? Esto no es una broma. Por tanto, han eliminado la enfermedad de las personas que dicen que no están de acuerdo con su cuerpo. Han eliminado la posibilidad de que si yo me siento atraído y ahora quiero cambiar porque no soy feliz, pues también pueda hacerlo. Han eliminado todo. Atención, porque esta es la nueva ley trans. Pero quería decir una cosa, que a veces oigo por la calle y me consultan. Cuidado con lo que decimos, porque la ley trans no habla de transexualidad. O sea, la ley trans no dice que menores puedan cambiar el sexo. Dice que menores puedan cambiar el género. Cuidado, que estos son muy listos. No sé si me explico. O sea, los menores de 16 años pueden ir solos y cambiar el género. Evidentemente no puede cambiar el sexo, porque para cambiar el sexo, quien hace eso son las comunidades autónomas. Pero yo quiero que ustedes y vosotros, hermanos míos, os fijéis en la inteligencia de esta ley. Porque la ley trans es una ley española, para todo el territorio español. Sin embargo, quien opera los cambios de transición, quien hace las operaciones, las intervenciones de transición, son las distintas comunidades autónomas, pero en este país tenemos un conflicto, y lo sabéis muy bien. ¿Qué ocurre? Pues muy fácil, ocurre esto muy facilito. Una vez que el niño de 16 años ya se ha cambiado de género, puede ir perfectamente a su comunidad autónoma y solicitar un inicio de bloqueador hormonal. Como ya tiene el cambio de género, ¿qué fuerza moral tiene un médico para decirle no, yo esto no te lo prescribo porque qué fuerza moral tiene? Porque el niño le dice, perdone, mire usted mi DNI. Ahí pone que yo soy mujer, así es que usted tiene la obligación de responder a mi identidad de género. No sé si me estoy explicando, pero es una herramienta absolutamente demoníaca. Por tanto, la ley trans no dice que se puedan operar los niños menores, pero preparan el terreno a lo que va a ocurrir en un par de años o antes, ¿no? Porque esta ley también la cambiarán. Bien, vamos adelante que ya voy terminando, no preocuparos. Sí, termino, ¿eh? Ahora vamos a la mentira última, que es la queer, según yo, la más peligrosa. ¿Qué son las personas queer? Y por eso llamo jugando a ser Dios. Y ahora me voy a poner muy serio porque esto me parece que es terrible. La teoría queer es queer, sabéis que en inglés significa algo así como raro, extraño, mariquita, machungo, ¿cómo se dice la otra palabra? Marimacho, ese tipo de cosas. O sea, en inglés, queer significa una palabrota muy fea que se decía a las personas así, marimachos, etc. Bien. Pero claro, estos han recogido la teoría queer, han hecho la teoría queer y ahora lo que hacen es lo siguiente. El género lo defino yo en el juego que quiero jugar en las 24 horas del día. Dependiendo de cómo me sienta, jugaré a un papel o a otro. Y soy yo, y solo yo, el que decide qué género tengo, si es binario, si no es binario, y tú no puedes decir nada, o decidir no tener ningún género. Los famosos agénero. No tener ningún género, están jugando a ser Dios, porque dice Dios, macho y hembra los creó. Y ahora vamos a este galimatías que yo quisiera aclararos. Aquí tenemos a la señora Judith Butler, es la mujer que comenzó en Estados Unidos la revolución queer. Y ella dice lo siguiente, los juegos de género son juegos que atraviesan la sexualidad. La sexualidad solo es una herramienta de dominación, mientras que el género es una herramienta de felicidad. En el género yo me elevo a una categoría superior, es lo que se llama el transhumanismo. El transgénero lo que está propugnando es el transhumanismo, esto es, atravesamos los límites de la naturaleza humana. No hay naturaleza humana. Dios no ha creado al hombre y a la mujer.
Soy yo quien crea el género. Por eso hay debajo toda una tentación verdaderamente demoníaca. Hablan del lenguaje formativo, yo no voy a decir ni una palabra de esto. Vamos a ver los tipos de género que es importante en todo este galimatías. Mirad, existen los cisgénero y los transgéneros, solo dos, cisgénero y transgénero. Decides tú qué ser. ¿Qué es cisgénero? Cisgénero son personas, hombres masculinos que aceptan el sexo asignado al nacer. Hombre o mujer. O sea, si tú eres una mujer que tienes vagina y aceptas esta forma femenina, entonces tú eres cisgénero. ¿De acuerdo? Mientras que si no lo aceptas, si tu género difiere de tu sexo asignado, entonces eres transgénero. ¿De acuerdo? Luego tenemos dentro del transgénero, por eso atención, porque tenemos tres categorías, no quiero liaros, tres categorías: sexo, género y orientación sexual. Sexo es sexo, hombre y mujer, XXXY, basta, no hay más. Luego tenemos el género, que hay aquí todo un galimatías, y luego la orientación sexual, que hay dos orientaciones sexuales. Las personas que se sienten atraídas a su mismo sexo, femenino o masculino, basta, hay dos. Homosexual masculino, homosexual femenino, porque la bisexualidad es un fenómeno para estudiar aparte, porque sensu estricto no existe la bisexualidad, existe las personas homosexuales masculinas y femeninas, lo que en España sería el lesbianismo y homosexualidad masculina, para entendernos. Entonces, dentro del transgénero tenemos bigénero, esto es aquellos que aceptan que tienen dos géneros, yo me siento mujer y hombre al mismo tiempo. Género queer, que ahora hablaremos. Género no binario, no me metas en ninguna categoría. Está corriendo por los WhatsApp, si queréis luego los pasamos, unos dibujos animados de una serie de Netflix. ¿Lo habéis visto? Luego lo pasamos. Ahí habla el niño pequeñito que le tiene que decir una cosa a su abuelita o a su madre, son animalitos. Y dice que le tiene que decir una cosa muy importante, y es que, hay un lenguaje que es ello, ella, ellos, ellas y ellas. Y él se siente como un elle, ¿no? Como un ellas. Y entonces la abuelita, que es muy moderna, le dice: hombre, pero esto, claro, es estupendo, me podías haber dicho este problema tuyo antes, no te preocupes, ánimo. Estos son para series de niños en torno a 3 añitos, 4 añitos, cuidado. Luego tenemos el género fluido. El género fluido es diferente al no binario, porque el no binario es que yo no acepto ser hombre ni mujer, tú no me tienes que decir nada, pero el fluido quiere decir que yo me adapto en cada situación a una cosa. Atención, porque yo puedo hacer lo siguiente ahora, fijaos. Género fluido sería: yo me he levantado, tengo 7 hijos, casado con Toñi, ¿verdad? Bien, yo me levanto como casado con 7 hijos, pero me voy al gimnasio. Pero atención, me voy al vestuario de chicas, porque en ese momento yo me siento una chica. Algún listillo, y me voy al vestuario de chicas. Después del vestuario de chicas, cuando voy al trabajo, entonces me pongo de nuevo el género binario, porque ya, claro, estoy todo el día, dependiendo dónde vaya o cómo me sienta, ya soy de un género u otro. Esto se llama género fluido. Hace 2 o 3 días, un policía nacional, creo, se presentó a la oposición de policía y a mitad del proceso dijo que se sentía mujer y por tanto quería pasar a la oposición de mujeres. Le dijeron que no, porque había empezado ya el proceso de oposición, porque si no lo hubieran aceptado como mujer. Bien, bueno, pues todo esto es para reflexionar, porque claro, si jugamos el juego a ser dioses, pues entonces yo decido qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Nos están secuestrando a nuestros hijos. Y digo bien, nos están secuestrando a nuestros hijos. Han empezado ya y no van a acabar. O estamos atentos a lo que nuestros hijos reciben en los colegios, muy atentos, más atentos que nunca, o lo que recibirán no podemos imaginar dónde va a llegar. Así que yo os invito encarecidamente a ser activos en los colegios, en las tutorías, ved qué hacen, qué no hacen, aunque no sea educación afectivo-sexual, porque gracias a la mainstreaming gender, a las gafas que os he dicho antes, el género está metido en todas las asignaturas transversalmente. Es imposible de identificar cuando un señor va a hablarle a tu hijo de alguna cosa que tú no quieres. Porque tenemos un derecho que nos asiste, que es la Constitución del 27.3, que los padres tenemos el derecho de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Y esto es un derecho constitucional, el artículo 27, parágrafo 3.
y mientras no cambien la Constitución nos ampara ese derecho. Usémoslo. Pero aparece en escena mi amiga Beatriz Preciado. Beatriz Preciado, ella estudió en Francia y luego fue a Estados Unidos. Ella es filósofa, postestructuralista, es muy inteligente. Ella tiene un libro, bueno, también evidentemente hoy se llama Beatriz Paul Preciado se llama. Yo no he puesto el Paul porque me parecía que no me voy a reír del auditorio que tengo delante. Pero Beatriz se llama Beatriz Paul, juego no binario, ¿de acuerdo? Esta mujer, porque es una mujer, escribió su famoso manifiesto contrasexual. Es un manifiesto que revolucionó la universidad, está toda la universidad revolucionada gracias a esta mujer que es muy inteligente. Y dice lo siguiente en ese manifiesto, atención, ¿sabéis quién ha creado la moral sexual heteropatriarcal? Los confesionarios. Lo siento por vosotros, sacerdotes. Los confesionarios. ¿Qué quiere decir? Las señoras victorianas en la Inglaterra clásica iban con muchos problemas de sexualidad y se confesaban con los curas en los confesionarios. Y en los confesionarios los curas les decían, espero que les dijeran cosas sensatas, y a partir de ahí se genera una moral sexual nueva. O sea, que la moral sexual no es una cosa de naturaleza, de ley natural, la han impuesto los curas. Pero ya no, me ha falta decir que las tres instituciones que odian a muerte es el matrimonio, la familia y la iglesia, los curas, ¿no? Claro, esta mujer dice que los juguetes sexuales, en manifiesto contrasexual, dice que los juguetes sexuales de la mujer empoderan a la mujer, porque ya nunca más necesitarán el concurso de un hombre. Todos esos manuales de dildo, de juegos eróticos, etcétera, etcétera, han llegado a los niños, y a los niños hoy se les enseña a acariciarse y a masturbarse a partir de 3 años en la escuela infantil. Atención, porque todo esto tiene mucho que ver el informe Kinsey, que no puedo hablar de él, pero tiene mucho que ver. Kinsey era un pedófilo científico que falseó todos los datos de la sexualidad infantil, ¿no? Nos han hecho entender y pensar que los niños tienen placer y quieren el placer. Toda esta locura viene de esa base. Teresa Forcades, yo no sé si yo voy a hablar como si fuera monja benedictina, en realidad no sé si ha dejado los hábitos hasta que sigue, o sea que... Pues entonces es benedictina, gracias, es que quiero ser muy cauto en los datos, ¿eh? Es benedictina, monja benedictina. Teresa Forcades es una mujer que ha inventado la teología queer, esto es, ha llevado todas las tesis estas que hemos dicho, todas, a la teología. ¿Y qué dice la Teresa Forcades? Atención, porque la Teresa Forcades es un ídolo de masas en Italia, ¿eh? En Italia, cada conferencia que hace se le llena la iglesia. O sea, esta es una mujer... Su tesis, no quiero liar mucho, entended esto que es fácil. Al igual que el género y el queer dicen que no importa el sexo, no hay sexo, sino hay manifestaciones de amor, de género, etcétera, etcétera. ¿No? Hemos dicho que el género elimina el sexo, ¿verdad? Lo hemos dicho ya. Si vamos a la teología, ¿Dios tiene sexo? ¿El Espíritu Santo tiene sexo? Bueno, pues el amor de Dios queer al Espíritu Santo queer da fruto a Jesucristo. Esto es, la teología queer dice lo siguiente. Toda la teoría de género se puede aplicar al pie de la letra a la teología y por tanto propugna una lectura de toda la Biblia en clave queer. Pero esto que os parece una cosa, no sé qué os parecerá, esto ya se está llevando en las universidades teológicas. Pero es que además hay un proyecto que se llama Proyecto Jonathan en Italia, sería nuestro Jonathan, el amigo de David, ¿os acordáis de la historia tan bonita? David tiene un amigo del alma, un amigo que daría su vida por él, ¿no? Pero esta gente interpreta ese amor de David a Jonathan como un amor homosexual y ahora han hecho una cosa que se llama Proyecto Jonathan, lo podéis ver en internet, en Italia, donde se hace una lectura en clave LGTBI de la Biblia. Por tanto, tenemos dos lecturas. Tenemos la lectura queer de la Forcades y la lectura del Proyecto Jonathan del LGTBI. Porque hay un interés muy importante, que es destruir las bases de la fe. Este es el logotipo.
y he omitido el logo verdadero de la teología queer porque insulta mi fe y no lo iba a poner aquí. Es un Cristo y no lo iba a poner porque yo creo que vosotros, como yo, tenemos derecho a que se nos respete nuestra imaginería, y yo me niego a poner una imagen así, pero lo podéis buscar en internet, ¿no? El logo de la teología queer, que es un Cristo, efectivamente, con una posición queer, etcétera, etcétera. Bien, pero esto que hay aquí todo esto no es una cosa que ha ido naciendo, todo esto es un proyecto de destrucción de la fe, porque empezaron secuestrando a nuestros hijos y ahora se cargarán la fe de nuestros hijos. Y cargándose la fe de nuestros hijos han cumplido su cometido. Yo por eso os animo en las comunidades de nuevo a ser fieles a lo que hemos recibido, verdaderamente ser fieles, ser fuertes en la fe. Hay que hacer un pueblo nuevo. Nosotros somos un pueblo nuevo, verdaderamente nuevo. Es más, somos un ejército que va hacia el bien, no un ejército que va hacia el mal, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre. Nuestra lucha es contra un espíritu mentiroso que está aquí entre nosotros, que ha cambiado todo, que nos ha cambiado toda el agua. El espíritu mentiroso. Pero nosotros sabemos que hay un hacedor de la verdad, por eso ahí está, el hacedor de la verdad, que ha mostrado verdaderamente al hombre lo que es el hombre. Y el hombre es hombre en cuanto que ama, ni de género, ni de génera, ni de sexo. El hombre es hombre porque tiene la capacidad de amar y solo se ama en la diferencia. Solo. Esto es, yo solo te puedo amar a ti. Si tú eres diferente a mí, me da igual tu género y tu sexo. Me da igual que seas hombre, mujer, negro, blanco o lila. Me importa un pimiento. Yo sé que mi plenitud total como hombre es el amor. Y el amor es al diferente. Si anulo la diferencia, me quedo sin posibilidad de amar. Y os he dicho al principio, la idea básica de esta ideología es anular la diferencia. Porque si son capaces de anular la diferencia, nos han dejado a todos sin posibilidad de amar. Porque Cristo ha amado a todos los hombres, sin excepción de nada, ni de persona, ni de sexo, ni de nada. Atención, porque debajo de esto hay todo un contraquerigma. El querigma que hemos recibido de tantos años, hay todo un contraquerigma y nuestros hijos están recibiendo este contraquerigma horas y horas y horas a la semana. O anunciamos el querigma a nuestros hijos seriamente de verdad, o perderemos a esta generación. Y ahora me estoy poniendo muy serio, porque vemos ya signos proféticos de pérdida de fe en generaciones enteras. En Italia hay algunas zonas que no han pasado la fe a sus hijos y se están perdiendo los hermanos. ¿Por qué? Porque no han pasado la fe. ¿Y qué significa pasar la fe? Pues muy sencillo. ¿Dónde están los catequistas? Pues muy sencillo. Obedecer a lo que os han dicho los catequistas. Rezar con vuestros hijos los domingos. Pasar la fe. ¿Y qué significa rezar con vuestros hijos? No meter las chapas y el rollo que metemos. No. Menos rollo y más querigma. Querigma a tus hijos, escúchalos, habla con ellos, un poco en la línea que decía Salvador ayer, habla con ellos, sé capaz de entender cuáles son sus angustias, identifica la cara de angustia de tu hijo, identifica su tristeza, sus dudas, ¿cuántas dudas tienen de todo esto, hermanos míos? ¿Cuántas dudas tienen nuestros hijos? Si están siendo bombardeados, ¿cómo que no hablas con tus hijos de esto? ¿Cómo que no hablas? Te animo a hablar con ellos, de hecho este vídeo lo subimos a YouTube, a un canal mío, bueno, no mío, para el servicio del camino, precisamente por eso. Por tanto, la conclusión que yo quisiera deciros, la conclusión de toda la teología del cuerpo, del Papa Juan Pablo II, que no solo, ha sido, yo creo que ha sido el Papa de toda una generación, ¿no? La teología del cuerpo pone de relieve que el amor verdadero porta la felicidad en tanto tú eres capaz de donarte totalmente. La donación total. ¿Y dónde vemos esa donación total? En una verdad total. Cristo total. Y no admite parcialidad alguna. Si nosotros, y termino, somos capaces de anunciar a nuestros hijos, a nuestros chicos, esta verdad radical total, nos seguirán a cientos. Si somos pusilánimes, si caemos en las mismas cosas de siempre, no, pues si al final, pues ellos son libres, pues si... La paradoja de la libertad, pero si la libertad es el amor. La libertad es el amor. O sea, tú no puedes elegir si venir a la palabra o no venir a la palabra, pero si la libertad es el amor, ¿qué elección tienes?
Pero ¿qué elección tienes si tienes que tener un deseo enorme de querer a tus padres, de venir a la comunidad, de obedecer a los catequistas? Esa es la libertad total que te posibilitará el amor. ¿Sabéis por qué? Porque debajo del género hay un odio al hombre, maldito el hombre, porque maldito sea Dios. Esto es lo que dice la ideología de género. Y nosotros hoy estamos, espero, haciendo un pueblo que diga bendito el hombre y bendito sea Dios. Hoy hemos estado en la Sagrada Familia con el hermano de Ramón María y me ha dejado verdaderamente maravillado esta catequesis que nos ha dado de belleza, de amor, de familia, de todo. Aquí tenéis la Sagrada Familia, pues invoquemos hoy a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, que es la única capaz de desvelar la verdad del hombre. Kiko ha recibido una inspiración maravillosa de la Virgen. Hay que hacer comunidades como ella, como la Sagrada Familia, donde uno se puede donar libremente, como hombre y como mujer.